Señor, te presentamos esta palabra. Gracias por el tiempo que nos has permitido compartir todas estas riquezas con los santos. Sírvete esta noche como nuestro alimento. Permite que podamos ganar más de ti y estar preparados y equipados en conformidad a los tiempos. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Como ya he sabido, el tema general de esta conferencia es una palabra oportuna con respecto a la situación mundial y el recobro del Señor. Hay una conexión muy estrecha entre la situación mundial y el mover del Señor para llevar a cabo sus intereses en la tierra. Y quiero dejar eso claro con una corta introducción que sirve de base a la carga de esta noche, pero a la misma vez como palabra para clausura de la motivación de los hermanos en el ministerio a traer esta palabra tan seria, tan sobria y tan todo inclusiva. Así que debido a que hay una conexión tan estrecha entre la situación mundial y el mover del Señor para llevar a cabo sus intereses en la tierra, necesitamos considerar y estar claros y sin ninguna duda, que nuestro Dios es soberano y Él es el Señor de los cielos y de la tierra. En el mensaje 5, la semana pasada estuvimos viendo la necesidad de que se produzcan los instrumentos dispensacionales necesarios para que el Señor pueda llevar adelante su deseo. Cuando Dios desea hacer un cambio radical en una era, Él necesita en la tierra el instrumento humano. En esta era actual que se aproxima, Él está formando un instrumento dispensacional corporativo en su iglesia. Y tuvimos una buena oportunidad de explicar lo que significa lo que es un instrumento dispensacional, por lo cual no voy a entrar en eso. Ese instrumento dispensacional necesariamente no será toda la iglesia, sino una representación suficientemente definida y clara que represente todo su cuerpo, los que en Apocalipsis se le llaman los que vencieren, o el que venciere, o los vencedores. Y Mateo 24:3, aunque hay otros versículos, pero Mateo 24:3 nos presenta un sabor interesante de este asunto de fin de la era, con la pregunta que los discípulos le hacen al Señor. Ellos le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de la consumación del siglo? Aquí el siglo se refiere a una porción específica del tiempo que tiene un inicio y tiene un final. En un cambio de era, Dios desea llevar a cabo su economía de una manera particular. En este momento nos encontramos en la era de la gracia y también la era de la iglesia. En Mateo 16:18, Cristo dijo: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia.
Esta era es aún la era en donde la iglesia debe ser edificada. Quiere decir que cuando los discípulos preguntaron sobre el fin del siglo, realmente ellos, sin saberlo, estaban hablando del fin de una era, no necesariamente de un siglo como tal, porque todavía el fin de la era que ellos preguntaron sigue marcando. Con la llegada de Cristo entraron en la era de la gracia, y esa era todavía sigue marcando, y habrá un cambio grande dispensacional para entrar a otra era. Pero el cambio de esa era está conectado directamente a la edificación de la iglesia. Si la iglesia no es edificada, entonces se retrasa el proceso. La era que está por entrar se llama la era del reino, o también la era de la justicia, porque el Señor va a repartir a cada cual conforme a su justicia. Apocalipsis 10:7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, y aquí es que entra la expresión, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios se consumará. Hoy, además de ser la era de la gracia, estamos también en la era del misterio. Hay muchos misterios hoy. En la era pasada era la era de la ley. Y la era anterior de la ley era la era adámica. Pero en ambas eras pasadas no había misterios. Dios obró explícitamente y se manifestó. Pero en esta era, Dios está obrando de manera misteriosa. En la próxima era tampoco habrá misterios. Dios abrirá todo claramente a todo el mundo y nadie tendrá duda ni preguntas de nada. Pero ahora todavía estamos en la era del misterio. Como vimos en el pasado, la historia de Dios se vive dentro de la historia humana, visible, pero esa historia de Dios que se vive dentro de la historia humana visible, está el misterio de Dios, misterio oculto. Ya muchos de esos misterios están claros para nosotros, pero para el mundo todavía sigue siendo un misterio. Dios se está moviendo en esta era de una manera misteriosa para llevar a cabo su economía y su voluntad. Él lo hace de una manera invisible, perceptible solamente a aquellos que tienen la sensibilidad y el espíritu para poder entender y percibir el mover de Dios. Por eso, desde su venida, Él comenzó a entrenar a sus discípulos a que le buscaran en la dimensión no visible. Hemos hablado bastante sobre ese tema, pero necesitamos hablar más. Por eso es que el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7, que leímos la vez pasada también, finaliza diciendo: porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es eso? Un misterio. Pero si no tenemos la perspicacia y la sensibilidad espiritual para conocer el mover de Dios, pudiéramos perder el paso y perder
el mover de Dios en medio de esta situación que mundialmente estamos experimentando. Es decir, este asunto de la pandemia no es una casualidad. No fue que se escaparon unos monos, no fue que alguien cometió un error en un laboratorio. Cualquier cosa pudo haber pasado, pero quien trabajó esto es Dios. Preparando el camino para el fin de esta era. Así que nosotros necesitamos estar cargados, preocupados, para que el Señor se forje, que el Señor crezca, que el Señor avance en nosotros, en esta era, para que Él pueda lograr su deseo de obtener su iglesia edificada y que ésta a su vez venga a ser su novia y complemento. Así que Cristo es el misterio de Dios y la iglesia es el misterio de Cristo, pero nosotros hablamos de otro misterio, y es que el misterio de Dios y la iglesia tienen un gran misterio, y es el vivir diario de cada familia expresando estos dos misterios, y en donde Cristo y la iglesia se expresa. Pero ya hablamos bastante de eso. Por eso es que Pablo le llama ahí, este es un gran misterio es este. Así que en este momento usted está oyendo los políticos hablando, diciendo de que esto va a ser así, que esto va a ser así, que va a pasar aquí. Pero ellos no saben lo que está subyacente y lo que Dios está trabajando. Pero como dice Apocalipsis 17, nosotros confiamos que este misterio oculto se consumará y se finalizará el proceso. Y que la iglesia se mueva en armonía con el deseo de Dios para que Dios pueda consumar esta era. Que el Señor se forje en nosotros, se forme, nos empape, nos sature, para que la iglesia, como el misterio de Cristo corporativamente, se convierta entonces en el instrumento dispensacional que Dios está esperando, y se produzcan los que vencen. Por eso hay los que nos gusta, incluyéndome a mí, estudiar lo que le llamábamos, lo que se conoce en la teología tradicional, la escatología, es decir, el estudio de los últimos tiempos. Hay muchos detalles observables que ya estamos comenzando a ver. Yo no sé si pudieron ver las noticias de un tratado de paz donde se están comenzando a incorporar las naciones árabes con Israel. Y le decía yo a los hermanos de la iglesia, ¿acaso este será el comienzo? Y entre líneas estaban diciendo muchas más, poco a poco en el futuro se irán agregando. Cuando dijeron eso, dijimos, definitivamente hay algo interesante que armoniza. Número 1, con la era presente, y número 2, con la palabra. Así que hay muchos detalles externos, en términos de la construcción del templo, muchos detalles que podemos estar observando este tratado de paz universal, o por lo menos con el pueblo de Israel y las naciones árabes. Pero lo que Dios está buscando más que nada es que su iglesia se prepare y se equipe.
La iglesia en Efesios se recalca como el cuerpo de Cristo, como el organismo del Dios triuno expresado física y visiblemente en la tierra. Iglesia que fue liberada mediante la vida divina en la muerte de Cristo y se imparte en nosotros mediante su resurrección. Los misterios que están operando. Pero el Señor está buscando finalizar su profecía cuando dijo: yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Yo edificaré mi iglesia. Es decir, que cuando Él habló esto con los discípulos, todavía al día de hoy, esa era no ha finalizado. Ahora, Cristo está laborando y está forjando su ministerio celestial en nosotros para lavarnos, purificarnos y prepararnos, como dice en Efesios 5. Él está esperando que su iglesia, que ahora es su cuerpo, sea presentada a Él como ¿qué? Como su novia, para el inicio de la nueva dispensación del reino. Si somos alumbrados y avivados y atraídos por el amor del Señor, veremos el mover y el laborar del Señor y veremos cómo la situación mundial va a ir armonizando y Dios va a ir ajustando todas las cosas. Pero también Dios seguirá trabajando intensamente con nosotros en nuestra vida diaria. Y trayendo, después de esa introducción, entramos en el tema de hoy, que es la preparación de la novia dentro del proceso de Dios en esta era para culminar esta era y abrir paso a la era del reino. Y vamos a comenzar con unos versículos muy conocidos, pero mientras más los leemos, hermanos, hay mucho misterio. Fijad la mente en las cosas de arriba, Colosenses 3:2, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hoy queremos detenernos un momentito ahí. No vamos a entrar directamente a hablar de la preparación de la novia si no tenemos las herramientas adecuadas para que la novia se prepare. Si usted va a arreglar un auto, usted necesita las herramientas adecuadas, porque aunque usted tenga el conocimiento de las cosas, si las herramientas adecuadas y usted está ubicado en el lugar adecuado, su auto no se va a arreglar. Así que la primera cosa seria que necesitamos mirar es esto. Pablo nos dice en este capítulo 3 que nosotros estamos con Cristo en Dios. Cristo entra en nosotros, pero finalmente nosotros estamos con Cristo en Dios. El Cristo que nos menciona en Colosenses 3:4, ese Cristo que mora en nosotros, lo tenemos como nuestra vida, pero exteriormente tenemos a Dios como nuestra esfera. ¿Saben? Evaluando nuevamente el conocido verso de Génesis 1:26, donde hay un concilio del Dios triuno para crear al hombre, y dice: hagamos al hombre
a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si miramos eso con detalle, tenemos que concluir que nosotros fuimos creados en la dimensión celestial. Dios no creó al hombre en la dimensión terrenal. Dios creó al hombre con el mismo material, con la misma constitución y la misma expresión ¿de qué? De Dios. Así que cuando Él crea al hombre, lo crea dentro de esa atmósfera, rodeada de Dios. Por eso usted ve a Adán hablando con Dios y Dios hablando con Adán. Y usted puede ver una atmósfera de amor y de armonía, donde el hombre no necesitaba nada. Tenía todo el suplir de Dios absolutamente. Quiere decir que cuando leemos esos primeros versículos, el hombre está dentro de la atmósfera de Dios. ¿Y qué sucedió? Cuando el hombre cae, se sale de la atmósfera de Dios. ¿Y cuál es el gran trabajo? ¿Cuál es el gran trabajo? ¿Qué es lo que es la salvación? ¿Cuál es el proceso de toda la Biblia, de toda la encarnación y toda la muerte, resurrección, ascensión de Cristo? ¿Cuál es? El único propósito es sacarnos de esta atmósfera y volvernos a ubicar en el lugar que nos corresponde. Es decir, que regresemos a nuestra casa, de donde salimos. Eso es todo. Pero la religión ha transformado todo y lo ha puesto todo tan disfrazado que sabemos mucha Biblia, mucho conocimiento, pero no podemos entender que lo único que Dios desea es volvernos a entrar de vuelta donde Él nos tenía. Por eso este asunto de estar en Dios es tan crucial. Tenemos a Cristo dentro de nosotros, pero necesitamos darnos cuenta que la muerte y resurrección mediante el bautismo nos entra en la atmósfera de Dios. Y aunque estemos aquí en la tierra, podemos estar en la atmósfera de Dios. ¡Qué maravilla! Juan 14, Juan 17, si usted lo mira, eso es todo lo que Cristo está hablando ahí. Eso es todo lo que Cristo está hablando ahí. Hay un tráfico. Dios está en nosotros estamos en Dios. Por un lado, Colosenses nos dice que Cristo está en nosotros, lo cual indica que Dios ha sido forjado en nosotros. Pero nosotros estamos en Dios. Es un tráfico doble. ¿Por qué? Porque estamos siendo entrenados para salir de esta atmósfera. ¿Saben lo que hizo Satanás con nosotros? Lo que hizo Satanás con nosotros fue alarnos a la atmósfera donde él lo habían echado. Pero él no tenía súbditos. Así es que él logró seducir al hombre, cautivar al hombre y engañar al hombre hasta el día de hoy, haciéndole creer al hombre que esta atmósfera que vivimos desde que nacimos y vivimos 70, 80, 90, 100 años y morimos y dijimos esto es y esto se acabó, esto era. No, esto no era.
Esto fue una fantasía, esto fue una mentira, esto fue un disfraz del enemigo que nos ha mantenido ocupados, cargados, tensos, pero sin conocer el misterio, sin vivir el misterio. Pero ahora, aquellos que han sido regenerados, los que han recibido la vida divina, hemos sido introducidos en Dios. Por eso el Señor le decía a los discípulos: nadie viene al Padre si no es por mí. Y le preguntan: pero muéstranos el camino. El Señor estaba hablándoles a ellos: aquí la clave es que entren en Dios. Yo no voy para ningún lugar físico. Yo voy a entrar en Dios. Y yo quiero que ustedes entren conmigo en Dios, en la atmósfera de Dios. Porque ahora se nos invirtió la cosa. Primero Adán estaba en la atmósfera de Dios, pero Dios no estaba dentro de ellos. Ahora Dios está dentro de nosotros, pero estamos fuera de la atmósfera de Dios. Y ahora el Señor está completando. Primero llegó a donde nosotros, puso su vida divina dentro de nosotros, y ahora Él está trabajando para entrenarnos, para que entremos en Él. Si vivimos y andamos en Dios, ¿qué somos? Somos celestiales. Pero el libro de Colosenses utiliza más que la palabra celestial o cielos, dice las cosas de arriba. Por eso todas las cartas de Pablo, especialmente Colosenses, Gálatas, Efesios, Romanos, todo está dirigido a que salgamos de esta atmósfera, renunciemos a nuestra carne, entremos en los beneficios y bendiciones que la cruz y la resurrección nos da, y entremos a participar ¿de qué? De la atmósfera de Dios. Por eso necesitamos estar claros en eso, porque si no estamos claros en eso, no hay manera de que podamos ser la novia de Cristo. En Efesios 5:25, 5:26 y 5:27 hay una sección de versículos y luego hay otra sección de versículos. La primera, aquí nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Aquí el apóstol Pablo está trayendo la visión de Cristo y la iglesia como su esposa. Y nuevamente el apóstol Pablo está diciendo: este misterio se vive en la vida matrimonial. Los mismos principios están ahí en la vida matrimonial. El esposo y la esposa, la unidad del esposo y la esposa, la purificación del esposo y la esposa en la palabra, se perfeccionan, se santifican. Pero está hablando de Cristo y su esposa. Pero los próximos versículos, el 28, el 29 y el 30, cambia el tono. Dice: así también los maridos deben amar a sus propias mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahora el Señor cambió el asunto de esposa al cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia. Y termina: porque somos miembros de su cuerpo. ¿Qué es lo que está implícito ahí?
la iglesia tiene dos posiciones. Como vimos, la primera sección de los versículos está hablando de la iglesia como la esposa. Pero la segunda sección de los versículos está hablando de la iglesia como el cuerpo. Así que hoy la iglesia no es la novia de Cristo todavía. No es la esposa de Cristo todavía. Hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero en el futuro ella será la esposa de Cristo si es que el cuerpo llega a ser uno con la cabeza. Así que en términos de la unión espiritual de la iglesia con Cristo como su cuerpo, en esa unión espiritual, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero en la medida que esa unión espiritual madura y entra con los elementos que estaremos trabajando más adelante, la iglesia va a cualificar para ser ¿qué? Su esposa. Así que todo es una cuestión de tiempo. Ahora estamos en la época del cuerpo de Cristo, pero esa va a estar en transición para venir a ser la esposa de Cristo. Algunos piensan que la iglesia es la esposa de Cristo hoy, pero no, todavía no es. Todavía Cristo no es ni siquiera el novio. Cristo recibirá a la iglesia como su novia y esposa cuando se haya completado la obra que tiene que completarse en el cuerpo de Cristo. Si no buscamos la vida del cuerpo, no vamos a tener nunca la vida de esposa. Así que experimentar el cuerpo de Cristo, conocer el cuerpo de Cristo, vivir el cuerpo de Cristo hoy, es tan crucial como el paso inicial para que podamos participar o venir a ser la novia y la esposa de Cristo. Solamente si vivimos la vida del cuerpo, podremos ser la esposa de Cristo en el futuro. Así que por eso es que el apóstol Pablo trabaja tan finamente este asunto del cuerpo en Efesios. Porque es la clave para nosotros madurar y llegar a ser, ¿qué? Su esposa. Así que hay una transmisión constante. Número 3, Romanos. Una transmisión constante de la cabeza al cuerpo. Así que el día que fuimos salvos, y saben que traemos el tema, por eso entramos con ese tema del capítulo del Romanos 1, se instaló en nosotros el poder celestial. Nuestro espíritu humano se activó nuevamente y comenzó a percibir las cosas celestiales. Ahora lo que necesitamos es que ese poder celestial que está en nuestro espíritu se infunda continuamente en nosotros. Si abrimos nuestro corazón, purificamos nuestro corazón, limpiamos nuestra conciencia, si tenemos una mente apropiada para Dios, una voluntad firme para Dios, entonces el resultado es que las riquezas de Cristo fluirán a nosotros. Y en vez de pasar el 90% en el hombre natural y un 10% en el hombre espiritual, el Señor poco a poco irá invirtiendo ese orden hasta que finalmente podamos ser uno con Cristo y que finalmente podamos experimentar estar en Dios, en la dimensión de Dios, donde fuimos creados originalmente y donde Dios desea que estemos. Y es donde la novia se prepara.
este suministro no se termina. Este suministro llegó con la ascensión de Cristo y este Cristo está ministrándonos a nosotros. Recuerden las dos funciones de Cristo. Primero, el Cristo sentado, consumando su obra, pero el Cristo Espíritu, como el Cordero de pie que ronda la tierra, está laborando e infundiéndose en nosotros constantemente si nos abrimos a Él y creemos en Él. De esa manera, el Señor se infunde a nosotros y el cuerpo de Cristo crece. Y eso hace que todas las cosas negativas de este universo y de nosotros y nuestro hombre natural sean exterminadas. La psicología puede traernos muchas orientaciones y puede ayudarnos a conocernos y a conocer por qué usted actúa así, por qué usted actúa así, porque usted tuvo una situación de niñez que ahora se refleja aquella situación de niñez en su adultez, todas esas cosas. Pero yo le digo que la manera más rápida es si realmente nos humillamos delante del Señor y dejamos que ese fluir de vida, ese poder celestial que está en nosotros, fluya en nosotros. Entonces todas las cosas negativas serán exterminadas. Y la herramienta más seria y más contundente que existe es la palabra de Dios. Y ya trabajamos un poco en el mensaje pasado el asunto de la fe, pero eso es interminable, hermanos. Es una maravilla lo que la Biblia nos trae sobre el asunto de la fe. La fe claramente nos dice que no es nuestra fe. La fe surge por la apreciación que nosotros tenemos de la palabra y empezamos a conocer al Señor Jesús. Un ejemplo de eso es Gálatas 2:20 y lo vamos a citar varias veces porque ese es el mejor ejemplo de la preparación de la novia. Gálatas 2:20 vemos que fuimos crucificados, vimos que Cristo vive en nosotros, vimos que ya nos vivimos en nuestra carne, que ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios que nos amó y se entregó a nosotros. Pero es de mucha importancia que Pablo en este versículo, al hablar del Hijo de Dios, dice específicamente el cual me amó. Si no tenemos conciencia del amor de Cristo hacia nosotros, no podremos tener fe en Él. ¿De dónde vamos a conocer todo lo que Pablo implica en eso de que el cual me amó? ¿De dónde? De la palabra. La palabra es la que abre dentro de usted el amor por el Señor. La palabra es la que siembra la fe por el Señor. Sin la palabra no podemos avanzar. Así que la palabra nos abre al Señor y comenzamos a apreciar su hermosura, su preciosidad. Y entonces surge en nosotros nuestro anhelo y nuestro deseo de amarle y darle nuestra vida. Y eso aumenta nuestra fe. Así que por un lado se desarrolla el amor y por otro lado se desarrolla la fe. Gálatas 2:20 es el ejemplo de un hombre que experimentó a lo sumo la revelación de la palabra hasta que fue completamente absorbido por la experiencia de la cruz y experimentó el amor de Dios y comenzó a vivir no ya por su fe humana, sino por la fe del Hijo. Es decir, en la atmósfera de Dios. En la atmósfera de Dios. Él estaba en la carne, pero la vida que él vivía en la carne, ¿la vivía dónde? En la fe del Hijo. Siempre que decimos, Señor Jesús, te amo,
nuestra fe es fortalecida. La unión orgánica que surgió al Señor entrar en nosotros también es fortalecida. Eso nos da la fuerza para separarnos del pecado y aún suavizar nuestra conciencia para arrepentirnos. Una vez que nosotros comenzamos a tocar al Señor en esa dimensión, podemos hacer decisiones serias. Yo mismo fui un pastor denominacional. Dediqué mi juventud a estudiar y prepararme para servir a Dios, a ser un pastor denominacional, creyendo de todo corazón que eso era lo que Dios quería para mí. Pero un buen día, el Señor se reveló. Y se reveló de tal manera que no tuve otra opción que salir fuera. Yo no voy a hablar si están mal o están bien o no, ese no es mi tema. Yo estoy hablando de mi experiencia. Y desde que salí, ya van bastante tiempo, mucho tiempo. No me arrepiento. Al contrario, cada día disfruto más haber salido y entrado en esta dimensión. ¿Por qué? Por esta unión orgánica que surge por la palabra, que me hizo amar más al Señor, que me hizo tener más fe para moverme hacia adelante y entonces poder experimentar esta unión con Cristo. Entonces eso hace y ha hecho y está haciendo hoy que poco a poco mi historia y mi vida esté mezclada con la historia de Dios. Y que mi nombre natural y mi fuerza natural esté crucificada con Cristo. Y que anhele en el transcurso de la vida que me queda seguir experimentando a Dios y vivir para Dios. ¿Cómo surgió eso? Por la palabra. Por la palabra. ¿Qué es eso? Esa es la preparación de la novia. La palabra nos capacita y nos prepara, creando la fe y creando el amor. ¿Por quién? Por nuestro futuro novio. Eso no sale de usted, pero la palabra es la clave. Por eso hay unos versículos aquí muy, muy hermosos que nos hablan del vestido de la novia. Salmo 45:9 dice: las hijas de los reyes están entre tus más estimadas, y está la reina a tu diestra recubierta con el oro de Ofir. Y ese versículo va con Lucas 15:22, que dice: pero el padre dijo a sus esclavos: sacad pronto el mejor vestido y vestidle. Esa es la primera vestidura. En este número romano estaremos hablando de esta vestidura de la novia. Hay una primera vestidura. Esta primera vestidura es la vestidura del hijo pródigo. En Lucas 15. Cuando el hijo pródigo regresó al hogar, lo primero que el padre hizo fue vestirlo. Vestirlo. En ese momento, al vestirlo, él fue justificado en la presencia del Padre. Cuando vinimos a Cristo y Cristo vino a nosotros, Él nos vistió, nos justificó. Él no tenía ninguna autoridad ni derecho moral para pedirle nada al Padre, pero el Padre lo vistió. Fue justificado y fue aprobado. Así que Cristo se convirtió en su vestidura justificadora. Él estaba cubierto con Cristo como ¿qué? Como su justicia. Así que este primer vestido que se nos pone
tiene como finalidad nuestra salvación. Desgraciadamente, después de ser justificados y después de haber recibido al Señor, si no vivimos para Él, no creemos en Él, no desarrollamos amor para Él y compartimos nuestra vida con el mundo, ¿saben qué pasa? Estamos desnudos. Estamos desnudos. Léanse otra vez 2 Corintios 5, lo que hablamos la semana pasada. Dice, no queremos ser desnudados, no queremos estar desnudos. ¿Qué es eso? Queremos estar firmes en nuestra justificación para cuando Cristo venga. Un hermano que no ame al Señor, y sabe, ya hablamos también de lo que es creer en Dios. Creer en Dios es que Dios sea el primero en todas las cosas en nuestra vida. Si Cristo no es el primero en todas las cosas en nuestra vida, no le amamos. No tenemos fe. Y eso hace que usted esté desnudo. Eso es no tener a Cristo como su cobertura. Así que ese ni le ama, ni vive por Él, y está desnudo ante los ojos de Dios. Ese no tiene la hermosura de Cristo. Y esa es la primera vestidura. No perdemos la salvación, pero sí estamos desnudos, y cuando nos presentemos a la fiesta de bodas, nos van a decir, no estás bien vestido, lo siento. Necesito sacarte fuera para que entonces te prepares y te vistas bien. Ahora, aquí también hay otra línea de versículos. Apocalipsis 19, 7 trae el versículo hermoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya. Y el 8, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio. ¿Por qué? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El Salmo 45 dice, 14 dice, ella será conducida al rey en vestido bordado, y las vírgenes tras ella, compañeras suyas, serán traídas a ti. ¿Qué es eso? El vestido bordado no es otra cosa que el Cristo entrelazado y mezclado con nosotros. No ya como la primera vestidura, sino como la segunda vestidura. Este Cristo que ahora nos viste, no solamente nos vistió para justificarnos, sino que ahora este Cristo se ha mezclado con nosotros. Por eso vuelvo y les traigo el versículo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es estar vestido con la segunda vestidura. Por eso el Señor le aconseja a la iglesia en la Odisea, compra vestiduras blancas para que pueda vestirse y no se manifieste la vergüenza de su desnudez. Es decir, necesitas. Ya tienes la primera, pero tú necesitas ahora la segunda. Que Cristo se entrelace contigo. Cristo te vista. Estas vestiduras representan Cristo como con nuestra conducta. Es Cristo expresándose, vivido. Por eso la iglesia degradada necesita cubrir su desnudez. Después de haber sido justificada, necesitaba cubrir su desnudez, pero ahora de una manera más profunda, teniendo este Cristo entrelazado, siendo una sola cosa, pasando por la cruz. Por eso estas vestiduras blancas que le dicen a la Odisea que se tiene que comprar, no son Cristo como nuestra justicia en la primera vestidura, son Cristo
como nuestra justicia, pero en términos subjetivos, adentro. Es el Cristo que desde el interior de nuestro ser está expresado en nuestro vivir diario. Así que este Cristo en nuestro vivir diario es nuestra segunda vestidura, y esa es la vestidura que el Señor va a mirar para ver si estamos listos como la novia. Y esta vestidura no tiene que ver nada con la salvación. Esta vestidura es para que seamos escogidos. Para que seamos escogidos. Hemos sido participantes de la naturaleza divina, y esta naturaleza divina tiene que manifestarse desde nuestro interior para hacer que sea nuestro vivir. El ya no vivo yo, sino que sea nuestro vivir. Que es este vivir que sale, que se emana de nuestro ser. Y esto hace que tengamos la vestidura que cubre nuestra desnudez y que nos aprueba. Así que necesitamos ser tal cristiano, que podamos vivir tal vestidura, Cristo bordado en nosotros, como expresándose en nosotros y nosotros participando de su cruz. En Efesios 5 vimos cómo el proceso de Cristo y la iglesia se va dando primordialmente con la palabra para llevarla y transformarla. Pero ¿sabe a dónde la quiere llevar el Señor? El Señor la quiere llevar al capítulo 6. Él la quiere llevar a vestirla de la armadura. Apocalipsis 19:13 está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Apocalipsis 19:14 dice: y los ejércitos de los cielos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos? Los vencedores, que fueron vestidos con la segunda vestidura, que es Cristo, trabajando de adentro hacia afuera en nosotros, y nosotros disfrutando al Señor en Dios y en la atmósfera de las cosas de arriba. Apocalipsis 19:15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Hebreos 14:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Que toda espada de dos filos. Cantar de Cantares 3:8: todos ellos manejan la espada y son expertos en la guerra. Cada uno tiene su espada sobre su muslo por causa de las alarmas de la noche. Cantares 6:4: hermosa eres tú, amor mío, como Tirsa, bella como Jerusalén, terrible como ejército con estandartes. ¿Qué son todos estos versos? Es que el Cristo que se borda en nosotros es el Cristo que se borda mediante la palabra. Todo el mensaje está conectado. La palabra que nos infunde la fe y la palabra que nos infunde el amor que nos hace apreciar a Cristo y entregarnos a Él completamente, esa palabra entonces se forja en nosotros de tal manera que nos convertimos entonces en el ejército que Dios quiere. Nos convertimos en aquellos que sabemos manejar la espada. ¿Qué es la espada? La palabra. ¿Y por qué necesitamos la palabra? Porque Cristo va a venir como la palabra. Y va a venir con la espada. Pero ¿saben? No va a venir solo. No va a venir solo.
Él viene con todos nosotros. Viene con todos nosotros. Y va a ser un ejército corporativo donde Cristo al principio va a tener la espada, pero todos los demás necesitamos tener igual la espada. Por eso la constitución de la palabra y entrar en la palabra y el disfrutar la palabra como nuestra vida, para que Cristo se forje en nosotros, tengamos la fe del Hijo de Dios y le amemos, y que ese amor que se ha derramado en nosotros pueda llevarnos a vivirle. Eso es nuestra espada. Y por eso es que en el recobro del Señor estamos hablando a los hermanos que necesitamos aprender a hablar. Basado en Efesios 5:19, donde dice, hablando unos a otros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Además de cantar, hablar la palabra. Acuérdense que en esos tiempos no estaba el Nuevo Testamento, solamente estaba el Antiguo Testamento. Así que, pero si hoy necesitamos hablar entre nosotros, no solamente todo el Antiguo Testamento, sino todo el Nuevo Testamento. ¿Y por qué necesitamos hablar la palabra? ¿Por qué necesitamos hablar la palabra que el ministerio nos presenta? ¿Por qué? Porque esa palabra se convierte en nuestra espada. Si usted no sabe hablar en la iglesia, si usted no le gusta hablar en la iglesia, usted tampoco va a poder pelear con Cristo. Por eso forzamos a los santos, empujamos a los santos que traigan su profecía. Animamos a los santos después que un hablar como este, que los santos hablen. ¿Por qué? Ese hablar que usted está haciendo, hermanos, es su práctica con la espada. Esa es su práctica con la espada. Y eso lo cualifica a usted para estar unido con el Cristo que viene con la novia. Así que la novia va a tener el vestido del Cristo bordado en ella, pero esta novia también va a tener la espada. Y va a ser una guerrera. Y va a estar vestida con la armadura. Por eso, cuando os reunís, hermanos, cada uno de vosotros ¿tiene qué? Tiene la espada. Tiene la palabra. Tiene que ejercitarse para que cualifique. Si usted se queda callado, usted dice que no quiere hablar, usted dice que no quiere comentar, pues mire, usted no va a ser considerado para este ejército. Así de fácil. Porque usted no está entrenado con el hablar de Dios. Si se fijan bien en esta armadura es corporativa. En Efesios 6, 14 al 17 dice que hay por lo menos 6 aspectos de Cristo. El cinto de la verdad o realidad, la coraza de la justicia, el firme cimiento del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. De cada una de esas cosas podemos traer un mensaje, pero esta noche nos interesa el último, la espada del Espíritu. Esa es la que nos interesa esta noche. Así que la armadura completa es el cinto, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y ¿qué? Y la espada. El escudo es para la defensa. Todas las demás partes de la armadura es para protección, pero la única que es para la ofensiva y el ataque es la espada. Esa es el arma del ataque. Por eso necesitamos estar siendo saturados con la palabra. Porque la palabra es Dios mismo, que se borda y nos viste y nos llena de fe y nos llena de amor. Por eso es que hablamos de profetizar, hablar por Dios, proclamando a Dios.
Cuando tenemos a Dios como nuestro contenido, tenemos la palabra forjada en nosotros, entonces podemos ministrar Dios a los oyentes. Por eso las reuniones de la iglesia necesitan estar llenas de la palabra. Toda actividad de la iglesia tiene que estar llena de la palabra. Porque para eso es que somos llamados y estamos siendo entrenados para eso. Por eso necesitamos recibir su palabra para expresar su pensamiento, su voluntad, el deseo de su corazón y su beneplácito. Para eso necesitamos echar a un lado nuestras propias opiniones, nuestras propias preferencias, nuestros propios conceptos y mezclarnos con la palabra. De esa manera llegamos a ser el portavoz de Dios y podemos entonces impartir el suministro. De esa manera podemos tener la espada en el muslo, en nuestra boca, para atacar y destruir al enemigo cuando el Señor venga. Y tengo más cosas que decir ahí, pero no tengo el tiempo. Vamos al último punto, la venida de Cristo y sus pasos. Apocalipsis 12:5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Y solamente quiero brevemente traerle los pasos de cómo el Señor va a recibir a su novia. Ya estamos claros que la novia sale del cuerpo de Cristo, del cuerpo edificado en unidad, no en división, en unidad. Entonces, en Apocalipsis 12:5 habla de la primera sección de los vencedores. Se le llama el hijo varón. Ese hijo varón está compuesto de los santos vencedores que han muerto y resucitado. Por eso es que se utiliza la expresión hasta la muerte en Apocalipsis 12:11. Todos los vencedores que hayan muerto formarán parte del hijo varón. El hijo varón llegará a existir plenamente en la resurrección. Eso incluye a todos, desde Abel, a todos los que han muerto y a todos los que murieron la semana pasada. Si fue un vencedor, entra ahí. Ese parto que Satanás detesta en resurrección es el parto del hijo varón. Apocalipsis 14:4: estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Los vencedores que están vivos serán las primicias de la mies de Dios en la tierra. Así que están el hijo varón, que son los vencedores que han de resucitar, pero están entonces también las primicias, es decir, la cosecha temprana, fresquecita. Esos son los que están vivos, ejercitándose, siendo uno con el Señor. Y el Señor viene en su momento y los va a levantar. La iglesia es la mies. Hay algunos que crecen más rápido, maduran más temprano, y esos son los que el Señor va a levantar. Hay un tercer grupo, Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos que hayan quedado en la gran tribulación necesitarán de perseverancia para sufrir la persecución del anticristo. Así que esos tres grupos, los santos vencedores que murieron, los santos vencedores que maduraron temprano y los santos que pasaron por la gran tribulación, pero dieron su vida, llegaron hasta la muerte con su vida. Ese grupo va a formar la novia.
ese grupo va a formar la novia. Y eso es, otra vez, el Salmo 19, el Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Todos los vencedores, tanto los muertos como vivos, conformarán la novia en la fiesta de bodas de Cristo y en el milenio. Así que las bodas del Cordero son el proceso de Cristo casarse con los creyentes vencedores y consumar el objetivo de Dios de tener un representante. Y eso es importante, tener un representante en la tierra que funcione a nombre de toda la iglesia. Unos que viven con Cristo bordado en ellos, expresado en ellos, unos que han negado su alma, unos que están en Dios, unos que disfrutan a Dios, tienen fe en Dios y aman a Dios. Esa meta será obtenida al final de esta era. Y todo lo que está aconteciendo hoy está moviéndose para finalizar y lograr conseguir el mayor número de vencedores posibles antes del cierre de esta era. A eso se refiere que la iglesia se ha preparado. Nosotros no queremos hablar, especialmente yo, no nos gusta hablar negativo de nadie, ni de ningún grupo, ni de nada. Pero sí puedo decirles, por mi experiencia, que nosotros tenemos en nuestras manos las riquezas, la visión necesarias para que el Señor se forje en nosotros y lleguemos a ser los vencedores que Dios busca. Es posible. Es posible. Por eso enfatizamos tanto este asunto del engaño del enemigo, del engaño de las riquezas, del engaño del cosmos. Porque una vez que usted ve el engaño de Satanás, entonces no tiene otra alternativa más que darse al Señor y renunciar a todo, para que entonces el Señor lo pueda vestir a usted y seamos calificados para venir a ser esa novia. Pero esta vestidura viene acompañada con la espada. La espada, que es la palabra, que se forja en nosotros, nos despierta la fe, nos despierta el amor y nos despierta entonces el anhelo de ser uno con Cristo y permanecer constantemente en la atmósfera donde fuimos creados. Así que esperamos que disfruten mucho esta lectura de esta semana. Como siempre le hemos dado las partes intrínsecas de esta lectura, pero esto es un llamado serio. Esto es un llamado serio, hermanos, porque este es el fin de la era. Ya todos los elementos están entrando a su etapa final. Y el Señor está esperando por su pueblo, por su iglesia, por su cuerpo. Y si hay un lugar en la tierra donde podemos recibir tal bendición, es en el recobro del Señor. Es en el recobro del Señor. Damos gracias al Señor que el Señor nos tiene aquí. Gracias, Señor, que tú eres real y te ha forjado y te sigue forjando en nosotros. Hasta que tus vestiduras, tú como la vestidura, nos vistas completamente y podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que tu fe se forje en nosotros y que tu amor
se manifieste en nosotros para amarte a su vez más a ti. Que este amor nos lleve también a tener una visión del cuerpo, de tu cuerpo, en donde tú te expresas en cada localidad, en cada hermano. Sálvanos de ser individuales y de hacer daño a tu cuerpo, viviendo en nuestra mente y en nuestro hombre natural. Manténnos, Señor, en ti. Manténnos en tu atmósfera. Esta es tu iglesia. Este es tu pueblo y esta es tu morada. Gracias, Señor. Amén.